Y nos vamos al capítulo 21, donde ya aparece Isaac, ¿de acuerdo? Recordemos un poco el precedente, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Cuando los tres seres divinos se encuentran con Abraham, ¿en dónde? En Mambré. Muy bien, aquí, en la encina de Mambré, cerca de Hebrón, ¿de acuerdo? Allí había acontecido este encuentro cuando los seres divinos, ¿no? Los tres hombres, ¿no? Que aparecieron en la presencia de Abraham, en su momento, ¿no? Le hicieron una promesa. Acuerde que estaba asociada, ¿no? A la servicialidad, a la generosidad, a la apertura de corazón de Abraham, y el contenido de la promesa, ¿recuerdan cuál era, no? Dentro de un año, cuando volvamos a pasar por aquí, tu esposa Sara habrá engendrado un hijo, ¿no? En la vez pasada había contrapuesto las actitudes de Abraham y de Sara frente a lo que era en ese momento, ¿no? La intervención de Dios a través de esta escena tan peculiar, ¿no? La escena de Mambré, en la que Dios le dice a Sara, ¿no? Pues Sara se había burlado de Dios, ¿no? O sea, fíjate tú, ¿no? Yo no voy a con lo vieja que soy, voy a engendrar un hijo, por Dios, ¿no? Entonces, que el Señor ahí le dice, no te burles, que Dios, ¿no? Realmente va a cumplir su palabra, va a cumplir su cometido. Y ella lo negaba, no, yo no me he reído. Que sí, que te has reído, que te hemos visto porque soy Dios y yo lo veo todo. O sea, que te has burlado, pero te darás cuenta cómo el Señor confirmará, ¿no? El cumplimiento de su voluntad y la promesa que había hecho desde el principio, y es el contenido básico y fundamental de todo este tiempo de los patriarcas. Las dos promesas que van asociadas a la escogencia del pueblo. ¿Cuáles son esos dos elementos? Los elementos de la promesa a los patriarcas. Yo te daré a ti esta tierra por la que has pasado. Cuando sale, ¿no? Abraham recorriendo todo esto hasta llegar al territorio de Canaán, ¿no? Entonces le dice, la tierra que tú pisas, esa tierra es la que yo daré a tu descendencia. Argumentando de esa manera que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como lo vimos en la constitución de la alianza en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Cuando partió los animales y el Señor pasó por en medio de la ofrenda, confirmándole eso, ¿no? ¿Puedes contar las estrellas? No, pues así será tu descendencia, será incontable. La consideración de la promesa encuentra su segundo paso, con la bendición del vientre de Sara y el nacimiento de Isaac. El Señor cumplió lo que había dicho a Sara, y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, y Abraham le puso por nombre Isaac. Es curioso la figura de Isaac, ¿no? Porque la figura de Isaac es una figura de un patriarca, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al patriarca Abraham, ¿no? Que era el patriarca de la fe, ¿no? El patriarca, ¿no? Que sale, ¿no? Y que Isaac va a ser un patriarca un poco peculiar, ¿no? Ser un patriarca un poco más llevado, le van facilitando las cosas, para que me entiendan, ¿no? Es una circunstancia un poco, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cómo la vida se le va arreglando a Isaac por la intervención muchas veces de su padre o de circunstancias externas, ¿no? Pero no es una figura tan emblemática como la de Abraham, ¿no? Entonces nace y fue circuncidado a los 8 días según lo había establecido el Señor. Ya hemos también hablado de la constitución de la alianza y el signo de la circuncisión, lo que implicaba, ¿no? Pertenencia al pueblo y por tanto depósito del cumplimiento de las promesas de Dios. En la antigüedad muchos de los pueblos, ¿no? De Oriente practicaban, ¿no? La circuncisión. No se establece claramente, ¿no? Que hubiera un único principio. Por ejemplo, el fundamento de la circuncisión en Israel es religioso, pertenencia al pueblo. Para muchos, ¿no? Era como un signo de iniciación, ¿no? Dentro de los diversos rituales que existían, ¿no? A las divinidades, o incluso, ¿no? Para algunos de higiene. Pero en el fondo, para lo que es la realidad y la constitución del pueblo de Israel, la circuncisión, decíamos en la clase anterior, es fundamentalmente un signo de pertenencia al pueblo y de reafirmación del cumplimiento de su promesa, de su alianza. Entonces, cuando Sara tiene a Isaac, pues lo primero que hace a los 8 días Abraham es hacerlo partícipe y depositario del cumplimiento de esa promesa. Entonces, a partir de ese momento, en Isaac, en la circuncisión, traslada la bendición, de algún modo, ¿no? A su hijo. Abraham tenía en aquel momento 100 años. Sara dijo, en su momento, Dios, cuando escuchen todo esto, cuando escuchen esta realidad, todos se van a reír, haciendo alusión, ¿no? Evidentemente, a su propia prueba de fe. Todos cuanto escuchen las obras que Dios ha hecho en mí se reirán. Entonces se traslada, ¿no? Esa risa como un signo de la bendición de Dios. Se reirán y dirán, ¿quién iba a creer que Abraham y Sara en su vejez iban a tener un hijo?
va a suscitar ese asombro, ¿no? ¿De acuerdo? De todos modos, ahí ya vemos una experiencia de fe madurada en Sara. Se da cuenta ya que realmente el Señor puede hacerlo y ya como que confirma realmente, ¿no?, la bendición de Dios en su hijo. Es un signo de bendición enorme para la casa de Abraham, pero al mismo tiempo es un problema, porque Abraham ya tenía un hijo con su esclava, con Agar. Entonces, cuando Sara deja de dar de mamar al niño, cuando lo desteta, está en el escenario de su casa mientras va creciendo, Sara se da cuenta que el niño empieza a jugar con su hermano. Entonces a Sara le entra ahí un poco la incomodidad, ¿no? Entonces Sara, digamos, le dice a su marido que ella no está dispuesta a compartir la heredad, ¿no?, el cumplimiento de esa promesa con el otro hijo, ¿no?, con el que le ha dado la esclava. Entonces le dice a Abraham que por favor expulse a la esclava de la casa con su hijo. ¿Ya? ¿Para qué? Para facilitar de esa manera que la bendición y por tanto la heredad, ¿no?, que había cosechado Abraham llegara realmente al hijo de sus entrañas, ¿no?, al hijo de su descendencia. Entonces ya sabemos que en ese aspecto hay una lección profunda en medio de todo esto, ¿no? Y es que Sara, por intentar, ¿no?, ayudarle a Dios a llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad, al final pues se encontró con todo este problema, ¿no? Porque la esclava, evidentemente, pues en muchos momentos le hizo la vida imposible a Sara, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, de su fecundidad, ¿no? Como la otra casi que sentía que le perdía completamente el respeto, ¿no?, porque le había dado un hijo a Abraham, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a Abraham le desagradó enormemente. Ya sabemos que Abraham, ¿qué tipo de corazón tiene? Es un corazón bueno, caritativo, servicial. Ya muchos acontecimientos que hemos visto nos han dejado claramente, ¿no?, el perfil de un hombre que estaba muy unido, ¿no?, en ese aspecto al Señor. Y él llegara a considerar que su mujer le pidiera sacar a un hijo de sus entrañas, le parecía que era algo, esto no lo voy a hacer. Entonces Dios sale al encuentro de Abraham, le dice a Abraham, ¿no?, haz lo que te dice tu mujer. ¿De acuerdo? Entonces, padre, Abraham, ¿esto Dios se lo dice a todos los hombres? Por lo pronto no. Se lo dijo, ¿no? Se lo dijo, hazle caso a tu mujer. Lo que tu mujer te está pidiendo, hazlo. Y no te preocupes, porque lo que le preocupaba fundamentalmente a Abraham en ese momento era la suerte de su hijo Ismael, en quien ya Abraham había intercedido para que Dios también le bendijera. ¿Lo recordáis? Dios ya había establecido una descendencia, sobre todo ¿recuerdan cuando se había escapado Agar? ¿No? Que el Señor le hace ver que realmente Dios iba a bendecir a ese hijo y a su descendencia y que iba a constituir un pueblo, ¿no?, a través de ese hijo. Entonces él le dice eso a Abraham: oye, no te preocupes, confía en mí, hazle caso a tu mujer en lo que te está pidiendo, que yo velaré por ese hijo y haré de ese hijo un gran pueblo. Tendrás una descendencia numerosa a través de lo que este hijo va a manifestar, a través de 12 hijos que van a constituir la descendencia de Ismael o los ismaelitas. Entonces Abraham termina, muy de mañana, se levanta muy temprano en la mañana, en un gesto de profunda ternura y de amor, le prepara un pan a Agar para que se lleve de camino, para que tenga algo de comer, y le da agua en un odre para que la expulsan de su casa. Entonces viene, hay un momento en el que de camino, va de camino Agar y se le acaban los alimentos, Se le acaban los alimentos. Es una situación desesperada. Ella huye. Ella está huyendo aquí del territorio donde se encontraba en este momento Abraham, que es la región de Hebrón, y huye al desierto. Huye al desierto. Esta zona, de Beerseba, esto es donde está el Negev. Toda esta zona de aquí es un desierto. Entonces, ella se va por el desierto, y al irse por el desierto se le acaba el agua. Entonces hay un momento en el que ella dice: yo no puedo aguantar esta realidad, no tengo medios, estoy en el desierto, tengo a mi hijo. Entonces lo deja debajo de un matorral, ella se hace a un tiro de arco, bastante relativamente lejos de su hijo, para en ese momento quedarse ahí y esperar que muera ella y que muera su hijo en el desierto. Entonces el niño empieza a llorar, a llorar, a gritar, y dice la palabra de Dios que Dios, escuchó el grito del pequeño
Y un ángel del Dios se manifiesta en aquel momento y le dice: ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué es lo que te preocupa? Ya había renunciado, evidentemente, ya ella esperaba simplemente morir con su hijo. Y le dice: no temas, Dios ha escuchado el llanto de tu hijo, tómalo y tenlo fuerte en tu mano, pues haré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua, llenó el odre y le dio a beber al niño. Creció y habitó en el desierto, era un gran arquero, habitó en el desierto de Parán. Su madre buscó una esposa para él en Egipto. O sea, ellos siguen su recorrido hacia el sur, ¿no? Y pues allí, ¿no? Después veremos al final de esta unidad, digamos, de esta unidad histórica del patriarca Abraham, nos daremos cuenta cuál fue la descendencia de Ismael, ¿no? Pero Dios provee, y para proveer, ¿no?, esa necesidad que en su momento tuvo Agar, le otorga la posibilidad de encontrarse con esa fuente, con ese pozo de agua en el desierto, ¿vale? Termina, al menos hasta ese momento, ¿no?, lo que es la participación de Agar y su hijo Ismael en esta parte de la historia de la salvación, y ya nos centramos evidentemente en todo lo que va a acontecer alrededor de la relación entre Abraham y su hijo Isaac para con Dios, ¿no? Viene una alianza que Abraham establece con el rey del cual depende en ese momento, que es el rey de Gerar, que es el rey Abimelech. O sea, está en esta zona, en Gerar, ¿no?, es donde se establece esta alianza, en el que lo que se establece fundamentalmente es un miedo por parte del rey de darse cuenta como Abraham era continuamente bendecido por Dios, ¿no? Entonces el rey de Gerar en algún momento siente algún temor, ¿no? Porque en algún momento, ¿no?, pues Abraham pueda ir en contra de los suyos, sabiendo que Abraham estaba bajo el amparo de este rey. Entonces, júrame que no engañarás a mí ni a mis hijos, que la misma lealtad que he tenido contigo la tendrás tú conmigo, porque esta tierra donde resides eres extranjero. O sea, el rey le recuerda, ¿no? El rey Abimelech le recuerda en ese momento que él es, en ese aspecto, un nómada que ha pasado por esa tierra y que está bajo el favor del rey, ¿no? Y que el rey le ha ayudado, pero recuerda, ¿no?, por favor, ten en cuenta eso. Abraham le dice, ¿no?, que evidentemente que mira, vale, muy bien, yo seguiré bajo el amparo, ¿no?, bajo el amparo de tu protección, no voy a hacer ningún daño ni a ti ni a tu descendencia, pero quiero que sepas que muchos de tus siervos, ¿no?, como que están de algún modo abusando, ¿no?, abusando de nosotros, y muchas veces, ¿no?, se han apoderado de un pozo que es de nuestra pertenencia. Entonces Abraham dio ovejas y vacas a Abimelech e hicieron una alianza que fue pactada de tal forma que nadie más en algún momento tenía que, digamos, podía servirse de ese pozo, ¿no? Va a ser un pozo muy importante. Ese pozo tiene el nombre de Pozo de la Jai Roi, que va a estar más o menos en esta zona, cerca de Beerseba, que va a ser propiedad de la familia de Abraham y en la cual luego situaremos, ¿no?, a Isaac. Entonces, pero aún se va manifestando algo que es muy interesante, ¿ya? Se sigue manifestando que Abraham es extranjero, ¿de acuerdo? En la constitución de esa alianza, Abraham plantó un tamarisco allí en el lugar donde se establece la alianza y se llamó a ese lugar Beerseba, ¿no?, lugar del encuentro del rey, ¿no?, que es este lugar donde está aquí señalado, ¿no? Seguimos en esta tónica, entonces nos damos cuenta que ya hay una descendencia, pero todavía Abraham sigue siendo extranjero. O sea que tienen que darse, ¿no?, muchos elementos, ¿no? Hay que poner a prueba, ¿no?, la fe de Abraham para realmente reconocer cómo va a ser depositario el cumplimiento de esa promesa, que es lo que él tiene en su cabeza, ¿no?, el cumplimiento de las promesas de Dios. Por a pronto ya tiene un hijo, pero es extranjero, ¿no?, bajo el rey Abimelech. Viene entonces el capítulo 22. Acabamos aquí el 21 y se inicia el capítulo 22 del libro del Génesis. Empieza con uno de los elementos más significativos de esta charla del día de hoy, que es el sacrificio de Isaac en el monte Moria. Dios, dice la palabra de Dios, pone a prueba a Abraham y le dice a Abraham: Abraham, aquí estoy, Señor, ¿no? Abraham siempre dispuesto: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la región de Moria, y allí me lo ofrecerás en un sacrificio en el monte que yo te indicaré. Lo único que tengo en este momento como garantía del cumplimiento de las promesas es el hijo que me ha nacido de Sara, y tú me pides que lo ofrezca en sacrificio.
Porque es lo único, o sea, el único fundamento que tiene en este momento para que las promesas de Dios se cumplan es su hijo, que ya lo tiene, lo palpa, ¿no? Y eso, ¿no? Que él ya tiene como seguridad. El Señor, ¿qué le dice? Que se lo entregue. Me hizo acordar algo muy interesante, ¿no? De la historia de San Francisco de Asís, ¿no? Hay un momento en la historia de San Francisco de Asís donde ya ha crecido tanto, ¿no? Su comunidad, ¿no? Muchísimos frailes. Entonces, al haber tantos frailes empiezan a haber problemas. San Francisco solamente quería una regla, la regla del Evangelio, ¿no? Pero hay tantos frailes que había que organizarlos, ¿no? Y hay un momento en el que se le escapa completamente de sus manos esa realidad. Se inquieta su corazón, ¿no? Y habla con Dios, ¿no? Y lo que Dios le manifiesta, ¿no? Es que le dice: entrégame eso, Francisco. Entrégame tu obra. ¿Me explico? O sea, lo que ya había hecho a él, ¿no? Todo lo que había constituido, el Señor le pide que se aparte y que deje que el Señor seguirá llevando a cabo el camino, ¿no? Que tomaría la orden franciscana. O sea, fijaos, ¿no? Todo lo que el Señor había puesto en su corazón, ¿no? En el carisma de la pobreza, ¿no? En medio de una situación tan difícil, y Dios le dice: entrégalo. Duro para cualquiera de nosotros, ¿no? Ante algo que hemos hecho, ante algo que hemos construido, ante una seguridad que tenemos, y que se nos pida: por favor, entregadla. No pongáis vuestra seguridad en ello. Despojaos de eso y confiad en el Señor. Dicen los padres de la Iglesia que cuando Abraham escuchó esto de parte de Dios, dicen: Abraham ya creía en la resurrección, que Dios tenía la capacidad de devolverle la vida a su hijo. Es una muy bonita reflexión, ¿no? Un poco ajustada al Nuevo Testamento, ¿no? Sería una forma de verlo, ¿no? De la perspectiva de la Nueva Alianza, pero en realidad lo que hay en Abraham es un acto de desprendimiento, de confianza y de fe absoluto. Mi única seguridad, ¿a quién se la está entregando? A Dios. La única seguridad que tengo. Interesantísimo, sobre todo para todos y cada uno de nosotros que somos de los que nos aferramos, ¿no? A las seguridades que tenemos. ¿Puede el Señor en algún momento pedirnos eso en lo cual nos aferramos? Y eso se constituye para Abraham en ese momento en una prueba tremenda de fe. Él aparejó su asno, se llevó a unos siervos consigo, se lleva la leña, ¿no? Que la pone, ¿no? Pone el asno y se va con su hijo camino hacia Moria. Moria estaba justo aquí, en las montañas de Judea, zona montañosa, donde se encuentra esto que es Jerusalén. De hecho, ¿no? También muy cerca de Salem, ¿no? Donde tuvo lugar el encuentro con el sacerdote Melquisedec, ¿lo recordáis? Pues muy bien, esta es la región de las montañas de Judea, al monte Moria. Llegaron, en el recorrido que llevaban ellos, llegaron y divisaron, ¿no? Las montañas de Judea, sobre todo el monte, ¿no? Que le había indicado el Señor, le dijo a sus siervos: hasta aquí llegáis vosotros, ahora me voy con mi hijo. Entonces, iba Abraham con su hijo solo. Se hace una especie de descripción de todos los elementos que llevaban ellos, ¿de acuerdo? Iban con el asno venían, ¿no? La leña, llevaban el mechero, ¿no? Del fuego, llevaban el cuchillo, llevaban, ¿no? Todo lo necesario para el sacrificio. Y Isaac, que es un pequeño niño, ¿no? Hace toda esa reflexión: llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto. ¿Sí? Y la ofrenda del sacrificio. Le pregunta a su padre, ¿no? La ofrenda del sacrificio, ¿dónde está papá? La ofrenda del sacrificio. Y Abraham le contesta a su hijo: hijo, no te preocupes, Dios proveerá la ofrenda del sacrificio. Es impresionante. Uno sigue viendo, ¿no?, las respuestas de Abraham, y uno solamente puede encontrar en el corazón de ese hombre una confianza absoluta en que Dios va a manifestar su voluntad, que él cree firmemente que la promesa se cumple. ¿De qué manera? No lo sabe. Él ha cerrado completamente ya su razón, su lógica, porque si se pone a pensar un solo momento en esa circunstancia, coge al niño y sale corriendo de ahí. ¿Me explico? Y intenta escapar de Dios con el niño entre los brazos. Lo más probable, ¿no? Si hubiera pensado con lógica. Pero él se somete enteramente en ese momento a la confianza y la seguridad que le da el Dios que ha salido a su encuentro. No lo ha defraudado ni un solo momento desde que salió de Ur de los Caldeos, en territorio de Mesopotamia. Significa que de algún modo él tiene puesta su confianza en el Señor. Llegan allí, al monte Moria, y el padre prepara el altar, coloca la leña sobre el altar, en un acto de
profunda fe y obediencia a la voluntad divina, ata a su hijo, lo pone encima, ¿no?, del altar del sacrificio, que todo eso como que, ¿no? O sea, bueno, no lo piensa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esta realidad no tenemos que verla desde el contexto de un sacrificio humano que no tiene sentido para nuestra forma de entender la realidad, ¿no? Lo que en ese momento se está poniendo a prueba, ¿no? Lo que la verdad religiosa nos quiere transmitir es la fe de Abraham, ¿no? O sea, en ningún momento justificamos esa realidad. Cualquier padre y madre de familia diría, no sé, ¿no?, sacrificar a mi hijo, es loco, no haría eso. Fijaos, ¿no? O sea, pensad un solo momento quién ha tenido la posibilidad de mostrarnos hasta dónde llega el amor dándonos a su único hijo, ¿no? ¿Me explico? Es una pedagogía tremenda, ¿no? Una tipología que nos lleva a reconocer, ¿no?, luego en el misterio de la Santísima Trinidad, la decisión libérrima y sacratísima de la Trinidad de que el Hijo del Hombre, el Hijo, venga a este mundo y entregue su vida por nosotros. Yo hago la voluntad de mi Padre, decía el Hijo, ¿no? Y la voluntad del Padre estaba asociada al sacrificio del Hijo en el altar de la cruz. ¿Quién se despoja, ¿no?, en un acto de amor y de confianza tremenda, ¿no?, a ese designio de salvación? Nuestro Dios lleva a cabo ese ejercicio de despojamiento y de entrega, ¿ya? Con lo cual hoy en día, digámoslo así, no nos parece tan terrible y tan tremendo, ¿no?, que un padre se despoje de su hijo para que su hijo se entregue, ¿no?, y sea víctima expiatoria, ¿no? Porque Dios nos ha dado esa pedagogía. ¿O no se dan cuenta? O sea, que es una verdad religiosa, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Hay que sacrificar a nuestros hijos? No. Aunque tengamos ganas con algunos, no. No hay que sacrificar a ninguno, ¿ya? Dice Ángela, no, ni me lo diga, padre, porque madre mía, no. En fin, entonces, no. No se trata del sacrificio, ¿no?, porque los sacrificios humanos son contrarios a la voluntad de Dios. De hecho, hemos tenido que purificar a través, ¿no?, de la verdad que está profundamente arraigada en la consideración del hombre en la fe cristiana, el hecho de que en algún momento se plantee que un sacrificio humano no puede satisfacer una deuda con la divinidad, ¿no? O sea, esa purificación cultural se ha dado precisamente contemplando la dignidad de lo que somos nosotros los hombres, hijos de Dios, ¿no? O sea, no tiene un valor, digamos, la consideración del sacrificio, sino la fe que acompaña el gesto, ¿no? Algo que nos lleva a considerar hasta qué punto debemos entregar, ¿no?, aquello que es, digámoslo así, como fundamento de nuestra seguridad. Entonces, cuando Abraham levanta el cuchillo para atravesar a su hijo, ¿no?, con el cuchillo, en ese momento un ángel del Señor, ¿no?, dice, detente, Abraham, ya has demostrado al Señor cuánta fe tienes, cuánta capacidad tienes de aceptar el cumplimiento de su voluntad. No es necesario que hieras a tu hijo. Entonces Abraham en ese momento reacciona y se da cuenta que hay un cordero que está enredado, ¿no?, allí muy cerca de donde se está realizando el sacrificio. Cambia la ofrenda, pone el cordero y lo sacrifica al Señor. Los padres de la Iglesia, aquí, cuando siguen comentando este texto, llegan a decir en algún momento, ¿os dais cuenta la maravilla de este gesto? Hay, ¿no?, digamos, la consideración del sacrificio, que era como una forma, ¿no?, de poder agradar a Dios, ¿no?, en aquel momento, y dentro de la consideración de la cultura, digamos, en algún momento condiciona la posibilidad de que haya una víctima expiatoria, ¿no?, una víctima expiatoria que pueda de algún modo, ¿no?, digamos, estar presente en lugar, ¿no?, del hijo de Abraham. ¿Me explico? Fijaos en ese detalle, dicen los padres de la Iglesia. O sea, el carnero toma el lugar del hijo. Entonces ellos ven ahí un anuncio de lo que va a ser el acontecimiento de Cristo. Porque efectivamente, y aunque falte todavía toda la teología alrededor del cordero de la antigua alianza, que lo vamos a ver en el libro del Éxodo, a pesar de que falta toda esa teología, ya de por sí, ¿no?, en el sacrificio de Isaac vemos una figura, ¿no?, anticipada de lo que es el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, para poder nosotros, ¿no?, para que se nos devuelva a nosotros qué dignidad, la de hijos, para agradar a Dios y de esa manera restablecer lo que en su momento el pecado, ¿no?, había ocasionado en nuestra existencia. ¿De acuerdo? Entonces, es una escena preciosa, de grandísimo significado, ¿no?, que acompaña precisamente, ¿no?, acompaña muchas veces la reflexión de la Iglesia en torno a la dimensión del sacrificio de Cristo, para recordar, ¿no?,
cómo de algún modo el Señor se puso en nuestro lugar. Que es que esto nos tiene que calar, nos tiene que llegar a lo profundo del alma, porque, digamos, sabemos a qué precio ha sido comprada nuestra redención. Sabemos de algún modo cuánto nos ha tenido el Padre, porque su Hijo, ¿no?, digámoslo así, cargó con nuestros crímenes y cargó con nuestras injusticias y con nuestra flaqueza y nuestra fragilidad. Sus heridas nos han curado, dice el libro de Isaías, ¿no? Una escena preciosa en la cual se vuelve a reafirmar el cumplimiento de la promesa. Terminada, ¿no? El ángel te dijo: por haber hecho esto, te colmaré de bendiciones. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Tu descendencia se apoderará de las naciones enemigas, y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque tú, Abraham, has obedecido. Volvió de donde sus criados y se regresaron nuevamente al territorio de Beerseba, donde estaban residiendo en aquel momento, ¿no? Seguían en el territorio de Canaán, ¿no? ¿De acuerdo? Serán bendecidos todos los pueblos de la tierra por tu obediencia. Por tu obediencia. Porque no le negaste nada al Señor. Ustedes recuerdan que Juan Pablo II repetía muchísimas veces: abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. ¿Recordáis, no? Una frase muy famosa, ¿no?, que ha acompañado el pontificado de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II muere y se realiza la Eucaristía de cónclave, o sea, la que precede, ¿no?, a la entrada de los cardenales para la elección del Papa, le pidieron al que en ese momento era prefecto de la Congregación para Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, que celebrara la misa. Entonces, él celebra la Eucaristía. Y en su homilía, ¿no?, recordando un poco todo lo que en algún momento representó el pontificado de Juan Pablo II, llegó a decir: hermanos, os repito nuevamente lo que mi predecesor continuamente decía: abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. Y yo os digo algo, y añado algo muy importante, porque Él no os quitará nada y os lo devolverá todo. Él lo añadió, es una frase de Benedicto XVI, ¿no? En ese momento todavía seguía siendo cardenal Ratzinger, ¿no?, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero llegó a expresar algo que tiene un profundo significado y que va muy en la lógica de lo que hemos hoy, ¿no?, profundizado en este texto, ¿no?, del sacrificio de Isaac. El Señor no te quitará nada y te lo devolverá todo. Muchas veces tememos que el Señor de algún modo toque nuestras seguridades, ¿no? ¿Me explico? Que en algún momento ponga a prueba, ¿no?, hasta qué punto yo me reafirmo en las cosas que sabemos perfectamente que son de índole temporal y que no van a trascender nunca en nuestra existencia. Pero ¿no será que lo que Él quiere es que si realmente nosotros vivimos ese desprendimiento de esas seguridades, podríamos tener cualquier cosa y nuestro corazón no estaría atado a nada? Porque confiaríamos plenamente que lo que realmente es importante es el tesoro que está presente en nuestro corazón. Yo lo digo muchas veces, ¿no?, en la consideración de nuestro amor humano, en nuestra consideración de nuestros proyectos, de nuestras empresas, de todo lo que en algún momento, ¿no?, puede representar para nosotros una seguridad. Muchas veces, al poner énfasis en esa seguridad, nuestro corazón lo que hace es que se envilece. Nos volvemos posesivos, nos volvemos egoístas, nos volvemos envidiosos, nos volvemos, ¿no?, desarrollamos un montón de actitudes y de comportamientos que impiden realmente que se manifieste en nosotros realmente la vida de Dios. ¿De acuerdo? Y a veces el Señor intenta arrancarnos esas seguridades que nos ponen a nosotros, madre mía, madre, como cuando le quitan al niño, ¿no?, esa cosa con la que quiere jugar y que no puede jugar y que, ¿no?, rompe, grita, en fin, ¿no? Pero hay un momento en el que podemos descubrir, ¿no?, que cuando Dios realiza ese gesto, ¿no?, de apartarnos de eso que puede en algún momento comprometer la libertad interior de nuestro corazón, al final lo que nos está haciendo es eso: libres. Luego una persona puede, ¿no?, ante eso, tener riquezas, tener una familia, ¿no?, que a fin de cuentas, si su corazón ya pertenece a Dios, nada le quitaría la paz. Podría tener o no tener. O sea, vivir en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, en cualquier realidad, en cualquier circunstancia, y podría encontrar realmente, ¿no?, un tesoro en su corazón. ¿Me explico? Es un poco lo que pasa. Al final se comprueba, y en la historia de la santidad de la Iglesia se comprueba perfectamente, que es un signo de bendición el aprender a renunciar. Quien sabe renunciar, al final recoge, y dice la palabra de Dios, y desparrama.
Entonces, a veces uno dice, ¿y por qué Dios no me da eso que tanto aspiro y que tanto anhelo? ¿No será que en eso tienes puesto tu corazón? Y al poner tu corazón es lo que te envilece y lo que saca la peor versión de ti mismo. ¿Cuántos se angustian y se preocupan realmente por eso? Yo pienso en los padres que se preocupan y se angustian por sus hijos, por ejemplo. Pierden completamente la paz, pierden el norte, no saben qué hacer, se desesperan, van aquí, van allá, y que están desesperados y angustiados, ¿no? Sin que tengan que coger ninguna leña, ni irse a ningún monte. ¿Por qué no le ofreces al Señor a tus hijos? Pues entrégaselos. Despójate completamente de esa realidad. Puede ser que el Señor te los devuelva, y te los devuelva con muchas bendiciones. Pero ¿qué es lo que el Señor te está mostrando? Que al final tú te atas, ¿no? Que tú de algún momento tu confianza y tu corazón en algún momento se posicionan y pierdes libertad en el corazón. Porque Abraham obedeció, fueron bendecidas muchas naciones de la tierra. Un acto de obediencia a la voluntad de Dios, una aceptación, un sí a la voluntad divina. Hizo posible realmente que tantas bendiciones se manifestaran, ¿no? A los pueblos que son de la descendencia de Abraham. Igual pasa con el acontecimiento de Cristo. Recordemos que estamos viendo un paralelismo, ¿no? Entre este acontecimiento y el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que nos salvó realmente? Primero que todo, ¿qué nos fastidió el proyecto de Dios? Un acto de desobediencia. Había una alianza y el hombre, ¿no? Como consecuencia de su libertad, tomó la decisión de darle la espalda a Dios y desobedeció. Y como consecuencia de ese acto de desobediencia vino la ruina. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios? Un acto de obediencia. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, es la voluntad del Padre. Y en ese acto de obediencia fuimos bendecidos nosotros, que somos los depositarios del cumplimiento de esa promesa, en un acto de obediencia. Cuando se verifican las virtudes heroicas de una persona que es proclamada en la iglesia como beato o santo, ¿saben qué es lo primero que mira la iglesia? Es curioso, ¿no? Pero no se mira en un principio, ¿no? No se miran qué dones tenía, qué fundó, cuánto fruto. ¿Me explico? Para verificar realmente la santidad de uno de los hijos de la iglesia, al final lo que la iglesia mira primero es si hubo docilidad, humildad y obediencia. Es lo primero y fundamental. Porque dicen por ahí, ¿no? Que el demonio puede tomar muchos disfraces. Muchos disfraces. Se puede disfrazar, ¿no? Puede disfrazarse de muchas obras buenas, ¿no? Puede hacer muchos, entre comillas digo, muchos bienes. Pero el disfraz que no le queda a él, claro, de ninguna forma es el de la humildad y el de la docilidad. El demonio encarna fundamentalmente el orgullo, la soberbia, la prepotencia y el egoísmo. Entonces el demonio no puede con eso. No puede. Por eso el demonio no puede con la Virgen. Yo vengo de un retiro sacerdotal donde hemos estado meditando en torno al ministerio del exorcismo. Toda una semana, ¿no? Hablando de este tema. Ya. Este retiro me lo han regalado mis fieles, pensando que me iban a exorcizar allí o algo así. Seguramente, ¿no? Pero bueno. Y dentro de las múltiples anécdotas, ¿no? Que nos comentaba este sacerdote que nos ha dictado las charlas, un exorcista de la diócesis de Padua, don Sante Baulín, creo que se llama él, nos decía que cuando realiza él los exorcismos, que muchas veces se plantea esta dificultad tremenda, ¿no? Entre lo que es la incapacidad del demonio de poder, ¿no? En algún determinado momento, ¿no? Cotejar la humildad o la obediencia, ¿no? De tanto de los que ya en algún momento se han constituido en opositores, Jesús, la Virgen, como en los hijos de la Iglesia en los que se manifiesta esta virtud. Y él decía, la mayor protección que un exorcista tiene frente a lo que el enemigo puede obrar en su corazón es fundamentalmente un acto de obediencia a la Iglesia, porque el exorcismo fundamentalmente es un ministerio que la Iglesia a ti te pide que lo hagas. ¿Me explico? O sea, la Iglesia te delega a ti. Ese acto de obediencia hace que tu corazón esté protegido, porque si tú haces las cosas y no lo que haces no está ligado a la obediencia de la Iglesia, te arriesgas a que en algún determinado momento esa circunstancia, al final, el demonio por donde te pilla,
por la vanidad, por la vanagloria, porque te crees tú que tienes un poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te protege? La obediencia. Y el demonio dice que llama a la Virgen esa. Porque no puede con ella, ¿no? Porque la Virgen encarna exactamente lo contrario, la docilidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa fe tan ciega como la de Abraham, que hace posible que ante la llamada de Dios y ante toda lógica sepan decir que sí, hágase tu voluntad. Yo lo digo sobre todo, ¿no? Porque nosotros estamos continuamente sometidos, ¿no? Continuamente sometidos a pruebas que tienen que ver con nuestra aceptación de la voluntad de Dios. De saber decir, Señor, hágase. Y muchas veces la lógica de Dios es una lógica muy distinta a la nuestra. Hay situaciones muy difíciles donde Dios nos pide cosas que las contemplamos desde nuestra lógica y ¡puf! Entonces, ¿qué es lo propio en ese momento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Confiar Hágase tu voluntad y decir, Señor, hágase tu voluntad. Dice que inmediatamente, en el mismo acto en el que tú cedes, en el que tú de algún modo te permites que ser barro en las manos de Dios, en ese momento, para que Él haga su obra, evidentemente, en ese momento entra la paz a tu corazón. Y es verdad. No quiere decir que no haya sufrimiento, pero al menos eres capaz de algún modo, en algún momento, de dejar que esto condicione tu vida y te aplaste, ¿no? Ante lo que significa, ¿no? La consideración de la lógica. Pensad, ustedes, no sé si se imaginan, ¿no? Todo lo que pudo Abraham pensar desde Canaán, ¿no? Hasta el monte de la región de Canaán, en Hebrón y Beerseba, hasta la región de Moria, ese recorrido, en ese viaje. ¿Cuántas cosas no le pasarían por la cabeza? ¿Cuántas tentaciones, no? Y sin embargo perseveró. Y en esa confianza Dios manifestó su voluntad. Y hay cosas que solamente podremos entender cuando pase el tiempo y se manifiesten las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay cosas que uno no entiende. Hay muchos porqués en todos y cada uno de nosotros. Pensadlo solo un momento. Y no le encuentras forma, no encuentras, digamos, como una respuesta adecuada que te dé como la tranquilidad y el sosiego. Muchas veces, al no encontrar una respuesta, nos entra la desesperación, la angustia, incluso, ¿no?, las grandes enfermedades del alma. Entonces, aprendamos esa maravillosa lección y eso que dice hoy la palabra, que es muy importante. Por la obediencia, ¿no? ¿De acuerdo? En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque has obedecido al Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez se ha verificado, ¿no?, en este acontecimiento, a propósito, no sé si ustedes saben, ¿no?, que la ubicación del monte Moria suele coincidir, ¿no?, con la ciudad de David y Jerusalén. ¿Ya? ¿La ciudad de David? Y Jerusalén, por tanto. ¿De acuerdo? Según, ¿no?, las tradiciones religiosas, ¿no?, de las religiones que han surgido de la fe de Abraham, concretamente sabemos, ¿no?, que todos los que creemos en un único Dios verdadero, somos descendientes de la fe de Abraham. En ese coincidimos 3 confesiones religiosas. ¿De acuerdo? El judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿De acuerdo? Creemos en la existencia de un único Dios verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, en esa consideración era muy importante la referencia de este lugar. ¿Vale? En la cultura judaica, ¿no?, y en la consideración del lugar en el que se ofrecía el sacrificio de Isaac y por tanto, ¿no?, el cumplimiento de la promesa, tenía que estar asociado a un lugar, ¿no?, que repercutiera en la historia de ese lugar. Fue precisamente Jerusalén. Entonces, sabemos a qué monte se estaba refiriendo, ¿no? Al monte, ¿no?, donde estaba, en ese aspecto donde estaba presente la ciudad de David. Y concretamente el monte Moria, que es uno de esos montes, es donde se creía firmemente que, digamos, que Dios se iba a manifestar en medio de los suyos. Para el Islam coincide, ¿no?, con la vuelta del profeta Mahoma, ¿de acuerdo?, o con la venida del Mesías, etcétera, etcétera. Pero ese lugar al final se hizo manifiesto donde está el templo de Jerusalén y donde actualmente está la mezquita que llamamos nosotros dorada, por la cúpula. Entonces, la ubicación desde la tradición, ¿no?, de esa fe ubica el monte Moria precisamente donde está en este momento esa mezquita. ¿De acuerdo? Como una cuestión de conocimiento, ¿no?, acerca de cómo estas tradiciones al final engrandecieron la figura de cuál ciudad, de Jerusalén. ¿De acuerdo?
Seguimos con el capítulo 22. Ahora se nos habla de la descendencia. Vamos a empezar, ¿no?, a solucionar la vida de Isaac. Isaac es más como... Sí, Isaac es muy curiosa la figura de Isaac, pero Isaac lo van llevando, ¿no? No es propiamente, ¿no?, la realidad que hemos visto, ¿no? De hecho, muchos consideran que Isaac, dentro de la historia de los patriarcas, viene a ser un puente entre la grande figura de Abraham y de Jacob. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando esto. Descendencia de Nahor, ¿no?, a partir del versículo 20. A ver, Nahor, ¿quién era Nahor? De la familia de Abraham. ¿Qué era para Abraham? Hermano. Se había casado con Milca, lo habíamos dicho también cuando hablamos de la descendencia. Terah engendró a quién? Nahor y Aram. Eran hermanos de Abraham. ¿Su padre quién era? Terah. ¿Vale? Terah muere a los 205 años. Bueno, yo digo sobre todo porque estamos ahora intentando que se lleve a cabo la manifestación del cumplimiento de las promesas. ¿De acuerdo? Nahor dio como hijos a Uz, que era su primogénito, a Buz, a Kemuel, padre de Aram, a Kesed, Jasor, Hildaf, Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Su concubina Reuma dio a luz a Tebach, Gaham, Tahaz y Maaca. Esa es la descendencia de Nahor. O sea, por tanto, siendo Nahor hermano de Abraham, ¿vale?, y siendo uno de los hijos de Nahor, padre de Rebeca, ¿de acuerdo? Entonces ya nos imaginamos un poco dentro de esta historia que dentro de la familia, cuando Isaac, ¿no?, se encuentre con Rebeca, se está encontrando con un familiar suyo, que sería para ella, ¿qué? Primo segundo, más o menos. Primo segunda generación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué de la misma familia? Para que se mantenga dentro de la pureza del cumplimiento de la promesa de Dios y no se mezclen con los pueblos extranjeros, porque todos esos pueblos, ¿cómo eran? Idólatras, eran politeístas. Una forma de garantizar el cumplimiento de la promesa es que se conserve, ¿no?, la línea de la descendencia dentro de la familia que había sido bendecida. Esto es muy importante en toda la estructura del cumplimiento de la promesa, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez deja sentada la base de la descendencia de Nahor, en el capítulo 23 aparece un lugar muy importante. Esto es muy, muy importante, y no parece el canto, pero es muy importante, que es la compra de la cueva de Macpelá. ¿De acuerdo? Es decir, ¿pero qué tiene importancia comprar una cueva, no? La cueva que va a servir, en definitiva, de como tumba de Abraham y de su esposa Sara, y de prácticamente de toda la descendencia, bueno, de estos patriarcas. He puesto Macpelá. Macpelá. La cueva de Macpelá. Sara vivió 127 años y murió en Hebrón, en Kiriat Arba, ¿no? Así se conocía Hebrón. Aquí está señalado, ¿no?, donde estaba, ¿no?, territorio en el que más o menos se sitúa, ¿no?, toda la vida de Abraham, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí en esta parte. Tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por ella, se levantó y habló con los hititas, que eran los que ocupaban, ¿no?, la zona de Canaán, ¿no?, esta zona donde está Hebrón, Berseba, el pozo de la Jairó y Gerar. Toda esta zona estaba dominada por los hititas. Entonces le dice a los hititas: soy extranjero entre vosotros, pero necesito una propiedad, un sepulcro para enterrar a mi difunta, a la esposa, ¿no?, que acababa de morir. Y lo hace, ¿no?, con uno de los príncipes de los hititas, que es Efrón, ¿no? Entonces él hace la petición. Entonces, cuando él hace petición, el pueblo hitita, que ya reconocía en Abraham un personaje importantísimo, ¿no?, por todo lo que había rodeado su vida, ¿no?, porque parecía ser una persona bendecida por Dios, entonces, en ese aspecto, digamos, el Senado, ¿no?, como los representantes del pueblo hitita, le dicen: escúchanos, tú eres en medio de nosotros un príncipe divino, ¿no?, tantas cosas que se habrá manifestado a través de ti. Entierra a tu difunta en el más noble de nuestros sepulcros. Se inclinó ante ellos y pidió que intercedieran ante Efrón, hijo de Sohar, para que le cedieran la cueva de Macpelá. Cuando Efrón se dio cuenta de esto, de que estaba pidiendo concretamente esa cueva, que era el mejor sepulcro que había, le dijo a los hititas: yo no te doy la cueva. No te doy la cueva, no.
No, yo te doy la cueva y el campo que está alrededor de la cueva. Entonces, y le dice que te daré todo eso, o sea, el campo, la cueva, para que puedas enterrar a su difunta. Abraham le dice, bueno, te doy un dinero por eso. Efrón no quería aceptar el dinero, pero a fin de cuentas, como se trataba de una negociación, al final termina por aceptar eso para poderle ceder a este hombre la propiedad, ¿no?, donde estaba la cueva y todos los árboles que tenían con qué contar para saber cuánto costaba eso. Al final terminan llegando a un acuerdo por 400 siclos de plata, ¿no? Y allí, ¿no?, es donde Abraham finalmente enterraría a su difunta esposa Sara, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Por una sencilla razón. ¿Cuál es? Así me lo pillan. Porque ya no es extranjero, ya tiene una Esta propiedad. chica es una buena estudiante. Muy bien. Porque Repítelo con fuerza. Duro. Venga. ya no es Porque ya deja de ser extranjero y tiene su propiedad. Claro. Deja de ser ya en ese momento en la constitución de lo que eran la hacienda hitita, para que me entiendan, ¿no? O sea, para los que en ese momento ejercían el gobierno, a partir de ese momento Abraham ya no es extranjero, es propietario de una tierra. Como propietario, de algún modo, ¿no?, ya establece otro principio más, otro paso más dentro de lo que es el cumplimiento de la promesa, gracias a la intervención de este príncipe hitita de Efrón, ¿no? Entonces, Abraham aceptó y pagó el precio, ya no sería más extranjero, sino propietario, y empieza a cumplirse la promesa. El campo y la cueva pasaron a ser propiedad de Abraham. Abraham dio sepultura a Sara frente a Mambré en Hebrón, en Canaán, siendo propiedad sepulcral de Abraham a partir de ese momento. Entonces, se supone, ¿no?, alrededor de Hebrón estaba la cueva de Macpelá, ¿de acuerdo? Para cuando me hiciste la pregunta, ¿de dónde está eso? Pues en Hebrón. En Génesis 24 vendría, ¿no?, digamos, la preocupación que tiene Abraham. Ya tiene su propiedad, tiene su lugar, pero tiene que garantizar de algún modo que se lleve a cabo el cumplimiento de la promesa. Evidentemente, él ya no tendría hijos, en el sentido de decir, ¿no?, de esa descendencia, de la bendición. Después nos daremos cuenta que Abraham tuvo otros hijos, pero de esa descendencia y de su bendición le queda Isaac. Por tanto, Isaac tiene que garantizar que Isaac tenga fecundidad, que esté asociada al cumplimiento de la promesa, que salvaguarde la identidad de su pueblo y por tanto la manifestación de ese Dios, ¿no?, en el cual tiene puesta su confianza. Entonces, Abraham tiene que buscar, ¿no?, una esposa a su hijo para garantizar el cumplimiento de esa promesa. Entonces ya era muy anciano en aquel momento, estamos en Génesis 24, el Señor le había bendecido muchísimo, entonces trajo a su siervo, el más viejo de ellos, el que administraba su economía, y le dice, pon mi mano bajo mi muslo. Una forma, ¿no?, de mi mano bajo mi muslo, pues es una forma de garantizar en aquel momento, ¿no?, el cumplimiento de una promesa. O sea, una promesa que tenía que cumplirse, ¿no? Es un signo, ¿no?, ¿de acuerdo?, de fidelidad al cumplimiento de una promesa. Pon mi mano bajo mi muslo, porque en este momento quiero que hagas algo por mí. Le dice a su siervo que vaya y busque su familia. Ojo, ¿dónde está él? En Hebrón. Aquí, un poco más arriba de Berseba, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿Y a dónde tiene que ir? Donde está su familia, que ¿dónde la habíamos dejado? En Haram. Aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ve tú a territorio. Eso es un viaje, es una paliza, ¿no?, de viaje, ¿no? O sea, esto es recorrer todo esto, vamos. Entonces, vete allí, busca a mi familia, búscale una mujer a mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo esté emparentado con los pueblos que se encuentran aquí, porque todos estos pueblos, en realidad, ¿no?, o sea, son pueblos en los que la bendición no se manifiesta. Necesitamos salvaguardar la pureza de la descendencia, ¿no? Entonces le dice el siervo, Jolín, y bueno, yo iré, bueno, voy a llevar tu recado, me imagino, pues, ¿no?, allá llegaré, no sé cómo me va a ir. Oye, y si llego allí y la chica esta, ¿no?, que necesitamos, con la que queremos casar a tu hijo, no quiere venir, ¿qué hago? Entonces, llevo a Isaac a mi hijo, no lo sacas de aquí. ¿Por qué no lo quieres sacar de ahí? Por tierra, Porque es la tierra de la promesa. No lo quiere exponer, ¿no?, a que en algún momento se quede, ¿no?, por otro lado. en otro lado, sino es la garantía. Entonces le va haciendo la vida a Isaac. Fíjate,
Isaac casi que va ahí, bueno. ¿Ah? Pero todo lo va hacia. Es que la figura de Isaac es muy graciosa, ¿no? Cómo el Señor presenta la figura de las patriarcas de una manera con un perfil muy característico cada uno de ellos, ¿no? En Abraham ya vimos el perfil, pero en Isaac vemos. Le dijo: si la chica no quiere venir, el juramento se rompe. Pero me tienes que garantizar que encontrarás a mi familia y que le dirás lo que yo te digo, ¿vale? Pero si finalmente encuentras a mi familia, encuentras a la chica y ella no quiere venir, ya tu juramento ya estás liberado de tu juramento. El siervo se va arriba a Harán, ¿no? En aquel momento la palabra de Dios lo menciona como Aram Naharaim, ¿no? Que era la ciudad de Nahor. Entonces cuando él llega allí a Harán, llega y dice: bueno, ¿yo cómo hago para saber cuál? Bueno, y yo, ¿a cuál voy a escoger, no? Para que sea, ¿no? Esposa de... Yo no sé qué voy a hacer. Entonces dice, bueno, llega a un pozo que se encuentra en Harán y dice, bueno, vienen las mujeres al pozo a recoger el agua al final de la tarde. La primera que venga y que me ofrezca agua a mí, ¿de acuerdo? Y que no solamente me ofrezca agua a mí, que me dé beber, sino que también dé beber agua a mis camellos, a los que van conmigo. Esa es la esposa que Dios querrá para mi amo Isaac. Pero ojo, lo que estaba pidiendo, un extranjero, que una mujer venga al pozo, ¿no? Que recoja su agua y que un extranjero le pida de beber y que yo le dé de beber, eso ya es un signo de ¿qué? Es un signo de profunda pureza y caridad, de justicia en su corazón. Eso no lo hacía cualquier persona con un extranjero, evidentemente, ¿no? O sea, el reto que pone el siervo a Dios es un reto muy interesante. Y también demostraba que era una mujer que no tenía hombre, porque si no hubiese aceptado hablar con otro. En el Islam. Que eso garantizaba que era una mujer que evidentemente era soltera, garantizaba evidentemente que fuera una buena mujer, o sea, que y que encima de todo, además de le dé a los camellos, es una mujer entregada. Fíjate, ¿qué tipo de mujer, ¿no? Es el planteamiento que tiene en ese momento, ¿no? Para que sea la esposa de la bendición del cumplimiento de la promesa. ¿Escogerías tú igual? Es curioso que para algo tan importante, ¿no? Que es el cumplimiento de una bendición, o sea, la promesa de la bendición, el criterio, ¿no? Por el que en algún determinado momento se escoge la esposa de Isaac, es un criterio de justicia y santidad. Cosa que de alguna manera no podríamos plantearnos porque normalmente, ¿no? Dentro de lo que es la consideración de nuestra elección, cuando buscamos la forma, ¿no? de plantear cuántas veces se nos plantea eso y cuál es la persona perfecta, la persona más idónea con la cual yo puedo llevar a cabo un proyecto de vida en el cual comprometer mi existencia, ¿no? ¿Cuál debe ser esa exigencia que que me tengo que poner en el corazón para eso? Cuando los que han ido a Medjugorje, no sé si algún día han escuchado el testimonio de Patrick y Nancy. Sí. ¿No? Son dos canadienses multimillonarios, tenían un gran emporio empresarial en el tema de venta de autos en Canadá, tenían muchísimo dinero. Entonces, después, les han hecho el castillo en Medjugorje, ¿no? Pues bueno, él cuenta, ¿no? Suele contar, que cuando lo cuenta Patrick es una pasada escuchar el testimonio, ¿no? Porque Patrick es muy peculiar. Entonces, cuando él cuenta su historia, llega un momento en el que su hija, bueno, él ya ha vivido todo su proceso de conversión, ¿no? Y donde su hija, ¿no? Le pregunta, ¿no? Dice, papá, ¿cuál? Porque la hija ha metido la pata 300 veces con hombres, ¿no? Siempre ha escogido los hombres inadecuados. Entonces que la hija le preguntaba, papá, y cuando escojo un hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ella le dice, cuando veas a alguien que te está cortejando, le dices, muéstrame tu rosario. Tenga el rosario en el bolso. Sí, muéstrame tu rosario. Porque de esa manera no es una garantía, evidentemente, ¿no? Pues no es que ahora pues me pongo un rosario en el bolsillo. Pero no. Claro, que yo he visto algunos que lo llevan así y son unos sinvergüenzas. ¿Ya? Así que, en fin, ¿no? O sea, que la cuestión es, ¿cuál es la garantía? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Busca una persona piadosa, a una persona temerosa de Dios.
Y esa es la garantía que puedas en algún determinado momento plantearte un proyecto sólido en tu vida. No, normalmente tiene que aconsejar a personas, ¿no? A la hora de buscar realmente, oye, a muchas personas te lo piden a ti, padre, ¿cuál es el hombre ideal para mí? Además porque es un ejercicio un poco difícil, ¿no? De discernir. Partamos del hecho de que todos nos guiamos primero por lo más sensible, ¿no? Es que es tan bueno, tan delicado conmigo y me trata súper bien y estas cosas. Sí, bueno, así empiezan todos, ¿verdad? Yo creo que tienes que verificar más cosas, ¿eh? No, la que dice que es muy guapo ya tiene la batalla perdida. Igual que normalmente, ¿no? Si uno se deja atrapar, uno dirá, bueno, también es cierto, ¿no? Que evidentemente está el dinamismo físico y evidentemente nosotros solamente entramos en comunicación con las personas a través, ¿no? De nuestro sacramento, que es nuestro cuerpo. Claro que influye, por supuesto que influye, pero no tiene que ser lo determinante. Lo determinante tiene que ser algo mucho más profundo, y nuestra sociedad, y especialmente nuestra juventud, esto no lo sabe. Ni le va a surgir por espontaneidad. Muy rara vez, ¿no? Una persona se planta y dice, yo quiero realmente que esto sea una bendición para mi vida. ¿Me explico? Y es donde tenemos que ser conscientes, ¿no? De la responsabilidad, porque el matrimonio de Isaac y de Rebeca es un matrimonio donde entra en juego este discernimiento. Es curioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, él se va allí al pozo. Y la primera que sale, claro, es Rebeca, que ya hemos dicho quién es. Sí. Porque ya la descendencia de Nahor nos ha permitido identificar que Rebeca es prima segunda, hemos dicho, de Isaac. ¿De acuerdo? Muy bien. Llega ella, llega a su pozo, ¿no? Al pozo donde recogía el agua, y todo lo que él había en algún determinado momento condicionado, todo, absolutamente todo, se va cumpliendo. Llega, le pide de beber, y ella le da de beber, y al mismo tiempo le da de beber a sus camellos. Y ella vuelve nuevamente al pozo, el agua que había recogido y que gastó en él, tiene que volverla a coger. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, requiere su esfuerzo otra vez y volver a cargar, y cuando va de para allá, entonces el siervo le entrega un anillo de oro que se lo pone en su nariz y unos brazaletes de oro que se ponen en sus brazos, ¿no? Como una forma, ¿no? De poder como reconocer y agradecer el gesto de caridad y de amor que había tenido para con él y para con sus animales, ¿no? Entonces él ya se da cuenta que es ella. Ella se va corriendo a su casa, a la casa de Nahor, y cuenta todo. Fíjate que cuando ella llega a contar todo lo que le ha pasado, llega, pues le dice quién era y tal. El hombre, digamos, va a pasarla, ella le dice, ¿no? Que si quiere que vaya a pasar la noche a casa de su familia y tal, ¿no? Que si es que, pues eso, ¿no? Ya que está de camino y estas cosas, ¿no? También le acoge, ¿no? Es otro signo también todavía de la disposición, del servicio y del amor, ¿no? Entonces, llega ella a su casa nuevamente y le cuenta a su familia lo que le acaba de pasar. Claro, pero llega ¿cómo? Llega con los brazaletes de oro, con el anillo de oro, y está Labán. No se olviden de este nombre, Labán, que es hermano de Rebeca. Y la ve con el oro y estas cosas, y se le abren los ojos a Labán. Porque Labán evoca aquí la codicia, la ambición, persona, ¿no? De las pelas son las pelas, para que lo entiendan, ¿no? y Labán, ¿no? Ella le conoce, y Labán fue a buscar al siervo, ¿no? Ay, y empezó a tratarlo con todo el cariño, ¿sabes? Labán es un personaje muy peculiar. Va a ser muy peculiar porque luego Labán va a ser muy importante en la historia de Jacob. ¿De acuerdo? Pero nos quedamos con el nombre, ¿no? Labán. Un ambicioso y codicioso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, se abrió el encuentro, Labán preparó la casa, llevó a los camellos a Labán, ¿no? Una persona muy atenta, ¿no? Pero con su... Fíjate la diferencia con Rebeca. Rebeca no vive en la pureza, y como consecuencia de esa pureza recibe riquezas. Y Labán, pretendiendo riquezas, sirve. Qué fuerte, ¿no? Esas circunstancias, si la planteamos desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia antropología, ¿no? Uno muchas veces sigue a Labán. Para conseguir cosas me vuelvo servicial, bueno, bondadoso y tal, ¿no?
Cuando consigo normalmente lo que consigo, ¿qué pasa con mi servicialidad? Dios detecta, es capaz de identificar la pureza en el corazón, ¿de acuerdo? Y es mucho más consecuente aspirar realmente a la justicia, a la verdad, a la honestidad, y que como consecuencia de eso seamos bendecidos con la riqueza, que perseguir lo contrario, ¿de acuerdo? Lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? Que yo veo mucha gente sufriendo como consecuencia de eso. Y lo que podemos hacer sufrir a los demás cuando tenemos ese comportamiento y esa actitud. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Llegó el siervo, ¿no? Entonces el siervo le cuenta toda la historia a la familia de Nahor. Claro, Nahor, ¿qué sabía de su hermano? Nada. Entonces viene el siervo y le cuenta todo esto. Le cuenta todo lo que ha acontecido en la historia de su hermano, de cómo había sido bendecido él, que le había dado a su mujer un hijo en su vejez, que ese era Isaac, y que él lo había mandado y que le había pedido que por favor, le cuenta todo, y al final para llegar a la conclusión: yo hice esto en el pozo, les contó todo. Él vuelve a repetir la palabra de Dios, toda la reflexión que hizo en su momento en el pozo, de cómo una mujer vendría, me daría agua a mí, a mis camellos, etcétera, etcétera. Entonces yo pido, por favor, en nombre de mi amo, pido por favor, si Rebeca puede aceptar la propuesta de mi amo, ¿no? Y se va a casar con Isaac. Porque eso era un signo de una bendición tremenda, ¿no? Además, él les había contado, claro, el hecho de que la cría tuviera ese oro significaba que Abraham tenía... Y a saber cómo estaban estos allí, ¿eh? ¿No? Y ven ahí y dicen: madre mía, ¿no? Esto, ¿no? Es una bendición tremenda. Ustedes no crean que las cosas son así como tan fáciles, ¿no? O sea, en el sentido de decir: ay, sí, mi hermano ha sido bendecido, qué bendición. Vete, Rebeca, vete. No, hombre, que en cierto modo uno puede contemplar, ¿no? Sobre todo en la actitud de Labán, de la familia, uno puede ver una actitud ahí como de interés, ¿eh? En el fondo, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, contó todo lo ocurrido y decidme ahora, dice el siervo, si queréis ser leales a mi amo, Labán y Betuel, esto viene del Señor. O sea, llegan a decir: esto viene del Señor, no podemos decir ni bien ni mal. Toma a Rebeca y vete, que sea la esposa del hijo de tu amo. Se postró, dio gracias y en ese momento sacó regalos, riquezas a la familia. Y otra vez, al día siguiente, ¿no? Luego de que comieron y bebieron, su hermano y su madre dijo: oye, ¿podríamos quedarnos la cría un tiempo? Retener, ¿no? Volvemos a lo mismo. Otra vez la misma pedagogía, y nos ha dado palo la palabra de Dios en lo mismo. Otra vez. Dejárnosla un tiempo, 10 días creo que le piden, ¿no? Para estar con ella y tal, ¿no? Porque en el fondo eso que implicaba regalos. Eso la van, ¿eh? En fin, ¿no? Pero dijeron al final con sensatez, ¿no? Preguntémosle a Rebeca qué es lo que quiere. ¿Y Rebeca quién es? ¿Una persona que se afirma en seguridades? No. ¿Rebeca quién es? La generosidad. Una mujer generosa, justa. Si el Señor lo que pide es que yo me vaya, me voy ya con él. Y no quiso esperar los 10 días, la hija. Y a Labán se le fue la pasta. Que luego intentará recuperar, ¿eh? No crean que en ese aspecto se le olvida, ¿eh? Entonces, ¿quieres que yo me vaya con este hombre? Me iré. Dejaron, ¿no? Por tanto, y emprenden el viaje de retorno. Parte Rebeca con una nodriza y la despidieron con una bendición: que crezca tu descendencia y que te dominen sus enemigos. Muy importante esto, la bendición de los padres a los hijos, ¿de acuerdo? Muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. O sea que, porque es una de las bendiciones más grandes y más fuertes, ¿no? Que protegen la vida de los hijos, de los padres. Fíjate que en mi tierra todavía, no sé, ¿no? En Colombia, no sé, pero en Colombia allí, ¿no? Todavía los hijos le piden la bendición a los padres. Todo el tiempo. O sea, ¿sí? No sé, mi hermano, que es un camastrón mi hermano lleva a mí 3 años, o sea, 43 años, tiene su familia y tal. Y mi hermano todavía dice: papá, bendición, mamá, bendición. Siempre que entra a la casa y sale de la casa. Eso es una cosa impresionante. O
¿sabes? No sé por qué eso es una costumbre arraigada en nuestra tierra, pero a mí luego me deja una sensación de que es algo Se que ha hay... perdido, pero se ha perdido. Pero es bueno eso, ¿eh? Es bueno que uno siente y experimente como padre realmente que uno está ejerciendo dentro de la tarea que Dios ha encomendado a los padres de bendecir a sus hijos. Que Dios te bendiga cuando salgas y entres de la casa. Yo se lo dejo como una anécdota que sería algo bonito que uno puede hacer, ¿no? Marlon, ¿usted bendice a sus hijos? Cuando se casa. Bueno, muy bien. Pues eso. Pensarán los hijos que E igual, como les he dicho que vengo de este retiro, ¿no? De este retiro de Madrid, ¿no? Decía el padre este exorcista que le hicimos esa pregunta. Pero padre, ¿cuáles son los casos más difíciles, ¿no? Lo que usted se ha encontrado, ¿no? No, estábamos con el padre Sante... Ay, el apellido se me acaba de olvidar ahora. Ya me saldrá. Es exorcista de la diócesis de Padua, actualmente, en Italia. Entonces, le preguntamos eso, padre, bueno, ¿cuáles son los casos más, ¿no? los más difíciles que usted se ha encontrado, ¿no? Donde el demonio se arraiga más y todo eso? Nos dijo, yo me quedé de piedra, porque pensé que iban a decir los de satanismo, o los de, en fin, ¿no? Cosas así, donde ha habido maldiciones de los padres a los hijos. Y él decía, por una sencilla razón, porque la fuerza de la bendición de un padre a sus hijos tiene un poder tremendo. De la misma manera, una maldición de un padre a sus hijos crea un mal que no tiene dimensiones, que no se puede abarcar. Entonces, fijaos en la preciosa lección que nos da el Señor a través de la figura de Rebeca, ¿no? O sea, la bendición de Dios a través de la constitución, evidentemente en aquel momento un matrimonio que sería casi que un matrimonio de conveniencia, pero ahí se está manifestando realmente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Una mujer justa y santa con la que se lleve a cabo, ¿no? Esa bendición, y a través de esa bendición venga la descendencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, llegaron Rebeca y su comitiva siguieron al hombre. Isaac estaba en el pozo de la High Roy, ¿no? Hasta lo hemos ubicado allí, porque ya ese pozo había tenido su historia. Bueno, por ese pozo había pasado también, ¿no? La pobre de Agar con su hijo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues en ese pozo de la High Roy se encontraba en ese momento Isaac. Dice la palabra, se estaba distrayendo por la tarde. Divisa la comitiva que viene, identifica a su siervo y sale al encuentro, ¿no? De la comitiva. En ese momento viene Rebeca y le pregunta al siervo, ¿aquel que viene quién es? Ese es mi amo, Isaac. Entonces Rebeca se cubre. Es curioso, ¿no? Porque es una circunstancia que está presente dentro del ritual del matrimonio. O al menos era mucho más frecuente en la antigüedad, ¿no? Que la novia viniera velada. ¿Y para qué era eso, padre? ¿Para que el marido no se diera cuenta de que era con quién se estaba casando? Y después dijera, ¡ay! ¿Ya la hemos fastidiado? No. Tiene un signo mucho más profundo y hermoso, ¿no? Estamos viendo muchas cosas relativas a la realidad del matrimonio en este escenario, ¿no? De hecho, una de las lecturas del ritual del matrimonio es precisamente el casamiento, este desposorio entre Isaac y Rebeca, ¿no? Entonces se cubre con el velo porque el cubrirse, ¿no? Digamos, era una expresión fundamentalmente de un misterio que tenía que ser descubierto. ¿Me explico? De una intimidad que tú no se la ofreces a nadie más que a quién, que a tu marido, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, es signo también de algún modo de de que esa persona, no le pertenece a nadie más que a la persona que puede desvelar esa realidad, ¿de acuerdo? Ese misterio, que está presente incluso las monjas, que las monjas usan velo actualmente, ¿no? ¿Y para qué usan el velo? El velo tiene la mismísima significación para una monja que para lo que tenía en ese tiempo para Rebeca. Él mismo. ¿Quién se ha reservado el amor de esa criatura? Dios. Por eso Dios, ¿qué hace con esa criatura? Cubre su intimidad. Porque le pertenece ¿a quién? A Dios. Igual como sucede en el tálamo nupcial, ¿no? ¿Quién es el que verifica realmente, ¿no? La intimidad de la persona? La persona a la que me entrego, que es la que descubre el misterio. ¿Me explico? Misterio esponsal, llamaríamos así. El misterio esponsal. Tú imagínate diciendo nosotros esto en una playa nudista. Con un mal entendimiento de lo que significa lo natural, porque evidentemente, ¿no? O sea, esa circunstancia al final lo que hace es potenciar, ¿no?
digamos, tu concupiscencia. Bueno, no te has dado cuenta, ¿no? No, yo voy y contemplo la obra de Vale, no te rías mucho, ¿no? Porque en realidad esa circunstancia al final lo que desvela es realmente la concupiscencia y cómo la otra circunstancia, curiosamente, viene, ¿no?, a ser como un signo elocuente de orden dentro del ámbito del amor, el pudor. Que ya hemos hablado de esto en algún momento hablando del libro de Génesis, ¿no? Sí. Y hasta qué punto realmente, ¿no?, nosotros somos plenamente conscientes del valor y la sacralidad del cuerpo y de nuestra intimidad. La supresión del pudor rompe ese encanto, ¿no? Hay un desencantamiento, ¿no? Claro, o sea, ya no, por eso, ¿no?, para muchas personas ya pierde ese misticismo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Pierde esa lógica esponsal, ¿no? Ese somos uno, ¿no? Porque nuestra intimidad, ¿no? Nuestra intimidad es algo que se ofrece y se entrega solo a mi cónyuge, ¿ya? ¿Vale? O sea, esponsalmente, dentro de lo que es la constitución del ámbito de la mismísima sexualidad, viene a ser realmente una expresión del amor de Dios, o sea, en el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es muy bonito ese signo, ¿no?, de cómo ella se cubre, ¿no? O sea, es el misterio que tiene que descubrir, ¿no? Misterio esponsal. Entonces, llega ella, se encuentra la comitiva, Isaac, ¿no?, con los camellos, y allí, ¿no?, el siervo le contó todo lo que había pasado en el territorio de su tío, de Nahor, y entonces él ve a la chica y dice, pues no, uno diría, ¿no?, pues esperaría para conocerla y estas cosas, y Isaac la cogió, se la llevó a la tienda de su madre, ¿no?, y dice la palabra de Dios que allí se consoló de la muerte de su madre, ¿no?, conociendo, o sea, en sentido bíblico, acostándose con Rebeca y de esa manera confirmando, ¿no?, su matrimonio, o sea, consumando el matrimonio, ¿de acuerdo?, en la tienda de su madre, ¿de acuerdo? Muy bien. La dimensión esponsal evidentemente trae consigo que además del compromiso en la entrega, ese compromiso se selle a través de la consumación, ¿no? ¿A través de qué? Precisamente del desvelar el misterio a través del concurso de la intimidad, ¿no?, que es donde realmente encuentra la sexualidad su fundamento más íntimo, ¿no?, su verdad más profunda. La sexualidad está al servicio de la confirmación de la entrega esponsal. O sea, defíname usted qué es sexualidad desde el plan y el proyecto originario de Dios. ¿Para qué está la sexualidad? Expresión a través del lenguaje del cuerpo de la entrega esponsal de los cónyuges, que significa, por tanto, el desvelar el misterio de la intimidad para entrar en la comunión, en la una sola carne, ¿ya?, del proyecto originario de Dios. Y para que a través de esa unión se manifieste la bendición de Dios, o sea, el envío de la gracia, el don del Espíritu, y ese Espíritu al mismo tiempo permita, a través del ejercicio de esa acción de mutua entrega y de mutuo amor, la fecundidad. También parte aquí de una bendición que es la bendición de la descendencia. Todo está en la mística que encierra la sexualidad. Y pensando un solo momento, ¿no? Aquí hay varios matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué mística yo le doy a la realidad de la sexualidad dentro de mi vida matrimonial? ¿Qué mística? O sea, ¿qué espiritualidad sexual llevas en tu vida de pareja? Espiritualidad. ¿Eso tiene espiritualidad? Es que nunca lo pensamos así, claro. O sea, lo vemos quizás desafortunadamente, ¿no? Y como consecuencia de todo el bombardeo que tenemos actualmente de hedonismo, nuevamente casi siempre la realidad de la sexualidad queda relegada al ámbito de lo genital y de lo más físico. ¿De acuerdo? Entonces la importancia que crea en nosotros esa realidad es el lenguaje físico. Sin más. ¿De acuerdo? Claro, un lenguaje físico que está condicionado por la naturaleza, ojo, que es natural y por tanto es bendecido por Dios, ¿no? Vamos a decir que lo físico no es malo, ¿no? Según el proyecto de Dios, evidentemente eso sería muy positivo y muy bueno, ¿vale? Dentro del proyecto de Dios, pero desvinculado, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, de unión con los otros aspectos de la vida del hombre, incluida su trascendencia, pues evidentemente se queda como algo muy superfluo. Muchas veces que puede tener una garantía de satisfacción inmediata a corto plazo, pero a largo plazo te puede dar una satisfacción tremenda y un vacío tremendo. Entonces, Padre, ¿cómo introducir en nuestra vida conyugal una mística sexual? Volvamos a revisar un poco
la circunstancia. Realmente estás encontrando en ese espacio el descubrir el misterio de la intimidad de tu cónyuge, ¿no? ¿Estás realmente considerando eso como una oportunidad para desvelar y descubrir el misterio? Si realmente estás descubriendo y desvelando el misterio de tu mujer, ¿te has tomado alguna vez la molestia de pensar qué es lo que le agrada a ella? ¿Qué es lo que ella necesita para llegar a ese momento? ¡A mí! Claro, por eso te va como te va. Porque lo que ella necesita en ese momento, no sé si ustedes se dan cuenta que precisamente por eso la realidad de la intimidad y por eso el valor, ¿no?, de la conquista, ¿no?, propia, ¿no?, que se sitúa aquí dentro del desvelar el misterio, te exige a ti ser capaz de reconocer, porque en ese aspecto yo a los hombres no les tengo que decir muchas cosas, para que me entiendan, ¿no? O sea, el hombre lo tiene más claro que claro, o sea, en el sentido de decir, ¿no?, pero se le olvida esa otra dimensión que es importante y en la cual la afectividad juega un papel primordial. Porque una mujer, para ser conquistada, no se le conquista con músculos, ni con creatividad, ¿no?, ni con el libro de Kama Sutra en la mano, no. Con eso no se le conquista. ¿El Kama qué, padre? No, ni siquiera lo pregunte, ni lo indague, ¿no? El que me entienda, que me entienda. El que no me entienda, pues quédese inocente y va a ser mejor, ¿no? Que con eso, ¿no?, con esa circunstancia, no se va a potenciar, ¿no?, la plenitud de tu sexualidad. Se potencia cuando tú conquistas y llegas realmente, ¿no?, a la necesidad fundamental del corazón de tu cónyuge, que en ese aspecto lo que quiere es amor, afectividad, cercanía, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso a nosotros nos sale? No nos sale por naturaleza como hombres, no nos sale. ¿Me explico? Tampoco lo esperen, porque digo, ¿no?, ay, a ver si se da cuenta que yo... No se va a dar cuenta, no es probable, no, seguro que no. Tenemos que ser en ese aspecto, tenemos que ser como conscientes, ir aprendiendo, ir reconociendo realmente esta realidad para que de algún modo pueda realmente establecerse ese vínculo de una manera mucho más consecuente y que cada momento no sea simplemente un momento de desfogue, sino sea un momento especial, tan especial como puede ser el momento en el que nosotros estamos celebrando la Santa Misa y se está actualizando el misterio de la redención. ¿Me explico? Esa es la mística propia que tiene esa realidad y lo que significa, ¿no?, la consumación del acto conyugal, ¿no?, dentro del escenario de las bendiciones de Dios. Por eso muchas veces nuestra sexualidad al final no necesita de creatividad, necesita de profundidad. ¿De acuerdo? Perdón que hable de este tema, pero es que me lo pone la lectura, ¿no? Porque en realidad necesitamos, y es una de las cosas en las que curiosamente hoy casi nadie habla, porque es un tema tabú y es un tema difícil, porque a mí normalmente lo que me llegan es casuística. ¿Me explico? ¿Saben qué es casuística? Padre, ¿esto está bien o está mal? ¿No? Es más sencillo intentar comprenderlo desde nuestra antropología. Esa circunstancia en la que tú estás planteando el ejercicio de tu sexualidad, ¿a qué está ordenado? ¿Qué es lo que buscas fundamentalmente a través de eso? ¿Cómo está influyendo en tu vida de pareja? ¿La está acrecentando? ¿Genera que realmente esa realidad se convierta como en la expresión de lo que vive en el resto del día? Si de algún modo la sexualidad adquiere ese valor como expresión de la entrega y del amor, os daréis cuenta de lo maravillosa que es la sexualidad conyugal. Lo plena que puede llegar a ser. Normalmente, aunque los hombres digan que no, la gran mayoría está obsesionado, ¿no?, en que de alguna manera, ¿no?, su mujer se satisfaga. Es una obsesión. O sea, porque eso es como si en algún momento eso condicionara el que soy el macho man, ¿no? O sea, ¿no? Estoy yo, ¿no? El semental, como se dicen, ¿no?, como los caballos estos, ¿no? Los caballos de rinas, ¿no? El semental, ¿no? A lo mejor estás preocupado por esa circunstancia, ¿no? A ver qué, ¿no? Pues, ¿cuánto aguantas tú, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? ¿No? ¿Cuánto aguantas? Y al final no es una cuestión de eso. No es una cuestión de eso. Lo que potencia fundamentalmente la plenitud del acto e incluso su propia satisfacción, la que es inherente al acto, es el amor. El amor. Que una mujer cuando no se siente amada, bueno, por eso una mujer cuando no se siente amada, pues ¿qué quieres? ¿Qué satisfacción encuentre? Si la tratas como una muñeca inflable, pues claro, ¿qué satisfacción va a encontrar tu mujer? Yo por eso entiendo que muchas veces haya conflictos y dificultades a ese nivel, lo cual no quiere decir que no entienda, ¿no?, para muchas mujeres el sacrificio que implica su entrega y su donación esponsal, ¿no?,
dentro de lo que es la realidad de su responsabilidad, de su débito conyugal, ¿no? En realidad para muchas mujeres especialmente es una realidad de sacrificio, sobre todo cuando llegan momentos en la vida en la que ella ya no tiene lo que para nosotros es casi que, ¿no?, permanente, ¿no? O sea, yo a muchos hombres, sobre todo en los cursillos prematrimoniales que hago aquí, normalmente les pregunto si entienden y conocen realmente cómo es el ciclo de fertilidad de una mujer. Les hago el dibujo, ¿no?, de lo que es la estructura, ¿no?, del aparato reproductor femenino y todo el ciclo de fertilidad, y hay muchos que se quedan. Claro, como la realidad del hombre es tan simplista, no hay mucho curso de educación sexual, pero es la cosa más simple que hay en el hombre. O sea, la producción de lo que es la célula reproductiva masculina, ¿no? O sea, es hipermanente toda la vida, ¿no? Como decía un amigo, viejos verdes toda la vida. Porque todo el tiempo, son como los cajeros automáticos, todo el tiempo disponibles, todo el tiempo produciendo espermatozoides. Claro. Nosotros no nos complicamos la vida, ¿no? O sea, y funciona de una manera tan tremenda, la testosterona funciona perfecto. ¿De acuerdo? Pero cuando vemos la realidad de la mujer y contemplamos realmente lo que significa realmente el ciclo de fertilidad, que la mujer tiene los óvulos contados, que ya hay un momento en el que esos óvulos pues ya no hay más, y por tanto viene, ¿no?, lo que es la menopausia, y por tanto viene una disminución, ¿no?, evidentemente del deseo y de estas cosas, y nosotros pensamos que no. Todas estas cosas hay que contemplarlas para poder de alguna manera llevar, ¿no?, realmente a considerar hasta qué punto el Señor nos invita realmente a vivir una sexualidad plena dentro de lo que es la dimensión de la entrega. Y si el amor se hace presente, la entrega es extraordinaria. Esto que hoy nos presenta la palabra de Dios del desvelar el misterio, eso debe ser parte integrante de cada acto conyugal de una pareja, sobre todo cristiana. Porque cada vez que una pareja cristiana tiene relaciones conyugales, Dios infunde la gracia del Espíritu Santo en ellos. Encima de todo. ¿Sabes qué? ¿Y Dios qué está? ¿Dios se queda en el closet? O sea, en la puerta de la habitación, pero para no ver eso, porque qué vergüenza. Dios se hace presente, y en un matrimonio cristiano infunde la gracia del Espíritu Santo. O sea, fijaos, ¿no?, todo lo que puede derivar de lo que significa, ¿no?, ese don esponsal. Génesis 25. Seguimos con la realidad, ¿no? Aquí culminamos ya la unidad, ya en la próxima clase de Biblia habrá examen. En Génesis 25, descendientes de Abraham. Entonces termina la historia del desposorio de Isaac, ya ha quedado todo ordenado, ¿no? Ya Isaac tiene su mujer, ya está la garantía de la descendencia, al menos porque tiene esposa, ya tenemos tierra. Entonces, ¿ya qué pasa con Abraham? Descendiente de Abraham tomó por mujer, después de morir Sara, tomó a Ketura, tuvo a Sibram, Yoxán, Medán, Madián es muy importante, después Madián, Yisbac, Sua. Yoxán tuvo a Seba, a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asirios, los latusitas, los leumitas, más pueblos que van surgiendo, ¿no? Padre, ¿usted no va a preguntar eso? No me pregunto, por Dios, ¿no? Hijos de Madián, Efá, Efer, Enoch, Abidá y Eldá, ¿no? Descendientes ya de Abraham tras la muerte de Sara. O sea, tomó otra mujer y tuvo más descendencia, que está en el origen de otros pueblos del territorio de Canaán. Abraham dio cuanto poseía Isaac. A los hijos de sus concubinas les dio recursos, y viviendo él todavía los envió lejos de su hijo hacia el levante, en el país de Oriente. O sea que la descendencia, ¿no?, esa descendencia la sacó él de aquí para que no se emparentaran con los de su hijo, y los envió al Oriente, ¿de acuerdo? Junto con la descendencia de Ismael. Muere Abraham a los 175 años. Murió en su vejez, feliz, anciano y colmado de muchísimos años, y fue a reunirse con los suyos. Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar elitita, frente a Mambré, campo comprado a los hijos de Set, ¿no?, porque los hititas son descendientes de Set. Abraham bendijo a su hijo Isaac, y se estableció Isaac en el pozo de Lahai-Roi, ahí abajo, donde casi que se desarrolla prácticamente la vida de Isaac. Descendiente de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar, esclava de Sara, pues da la descendencia ya de Abraham para culminar este ciclo y terminar con este patriarca: primogénito Nebayot, luego Kedar, Abdel, Mitzán, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Yetur, Nafis, Ketmá. 12 príncipes, como lo había dicho el Señor por boca del ángel. ¿A quién? A Agar, en su momento, y a Abraham, cuando Abraham le pidió interceder por ese hijo, a Dios.
Dios bendijo esa descendencia y a través de esa descendencia se formaron los pueblos que se establecieron desde Javilá hasta el sur, enfrente de Egipto, en dirección a Asiria. Por tanto, no está aquí, pero evidentemente, ¿no? Se supone que ellos, toda esa región al frente, ¿no? Los ismaelitas, ¿no? Ocuparon toda la región de la península arábiga y de esta zona de actualmente está Irán, Irak, ¿no? Pues bueno, por tanto, ¿son padres de qué pueblo? De estos pueblos de Oriente, ¿no? Que serían los árabes. Muy bien. Muy bien. Y por eso los árabes nos entienden, ¿no? Que de esa perspectiva también tengan una fe. ¿En quién? En Abraham. Y también lo consideren patriarca y padre, ¿no? De su propia historia del pueblo. ¿De acuerdo? Y culminamos allí. Y con esto, ¿no? Dejamos la vida de Abraham ya en la cueva de Macpela. ¿De acuerdo? Lo de Isaac ahora será muy porque es que porque el pobre Isaac no va a hacer muchas cosas más. El pobre Isaac, ¿no? Aquí solamente va a ser protagonista cuando ya empiece, ¿no? Su descendencia, porque prontamente, ¿no? Mostraremos, ¿no? La historia de la descendencia de Jacob y Esaú, que es la segunda unidad de este tiempo de los patriarcas, y dentro de esa historia pues veremos, ¿no? los avatares que tuvieron los hijos de Isaac, que fueron Esaú y Jacob, para luego, ¿no? Quedarnos con Jacob e introducir el origen de las 12 tribus, ¿no? El origen del pueblo, culminando, ¿no? Pues esta historia con la historia de José, ¿vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.